Mataron un mosquito. Matamos el mosquito. Bueno, Arturo estaba fascinada escuchando ya algunas cosas que empezó a venir de muy chiquito a Uruguay, primero a diferentes playas de Montevideo, pero que en el año 34 me contaba que vino por primera vez con su familia, siendo muy pequeño, al Hotel España. Cuéntame un poquito de esa primera llegada con su papi. Bueno, la llegada a Punta del Este era toda una travesía muy bien organizada, porque había un ferrocarril, había un barco que se tomaba en Buenos Aires a la noche, llegaba a la mañana siguiente. De esa compañía mi abuelo era capitán, que había dejado la Marina de Guerra por la Marina Civil. El plato era pollo, generalmente duro como un gallo, o jamón con huevos, en un platito, creo que era de metal, con dos argollas. Abuelo me llevaba a ver los motores, que eran mucho más simpáticos que los de hoy a gas o petróleo. Previamente la compañía Furlon o Villa Ángela iban a buscar a domicilio los baúles. No se revisaban prácticamente, aunque se hacía la pantomima de abrir. Si llegaba a Montevideo, nunca más veíamos los baúles hasta llegar a domicilio. El ferrocarril esperaba a la par del barco. Era una locomotora a vapor con vagones de primera, segunda y pullman, con unos sofás de terciopelo lindísimos, y el negro Tabaré que hacía de mozo, digamos. Con eso llegábamos a... Había una parada, creo que en Zócar, pero no estoy seguro. Y después Piriápolis, donde se conectaba con el trencito que iba a Piriápolis. Lamentablemente, como en nuestros países que tienen tan poca historia no se respeta, se perdió. Y hoy se ve todavía un pedazo de terraplén, pero en nuestra juventud nadie sabe lo que perdió. Toda aquella simpatía que tenía todo eso se perdió. Bueno, la llegada del ferrocarril a las 12 era todo un acontecimiento, porque todo Punta del Este iba a recibir sus parientes, amigos, etcétera. Como sucedía en los pueblos de campaña. La llegada del ferrocarril era el programa del día, digamos. A ver qué novedades se traían, en fin. Cómo se vestía la vecina, todos esos temas que llenaban la vida de uno y que hoy no tienen ningún valor. Aunque sí existe la crítica cuando la María se cambia de sombrero o, en fin, tantas cosas de esas que sabemos. Bueno, aterrizamos por primera vez en el Hotel España. Recuerdo que al lado estaba el cine que tenía la pantalla al revés, pero uno seguía a la derecha. Eh, Había un pequeño bar, me imagino, en el fondo. El correo estaba enfrente y comprábamos. Papá compraba el diario, se lo traían en un puesto que todavía existe, en la placita que está al fondo o al principio de la calle 11. Depende del Gorrero y la 11. Que él ahí sigue siendo la calle de las Palmeras. Ahí papá alquiló la primera casa, que era una casa muy chiquita, al lado de, pegada a la esquina, que está en la bajada de la policía.
en la 11 y no me acuerdo cómo se llama. Bueno, la policía era todo un escenario, porque ver a aquellos milicos mal entrazados, con un sable corto que seguramente ni servía para cortar un salame. No había... y enfrente, no, en la otra esquina estaba la aduana. Siempre íbamos a la aduana, a la parte donde vivía el capitán del puerto, que era un amigo de papá, que era el famoso Zapicán Rodríguez, muy morocho, muy criollo, con una voz de ginebra que cortaba el viento, más o menos. No porque fuera un mamerto, sino que una voz que posiblemente no era culpa de un resfrío. Bueno, de ahí vamos a imaginar al muelle, que era de madera, donde en su época atracaba el barco que venía de Buenos Aires, muy poco tiempo. Después se cambió por material, después se ampliaron una cantidad de muelles. Después de un tiempo se fueron para la casa esa que usted me contó. A Lolis. Lolis, cuéntame un poquito de eso más adelante, ya era un poquito mayor usted ahí. Sí, yo ahí tenía... Bueno, el otro caso importante para mí fue el 36, donde papá trajo su barco, que era un yol de palo curvo, que tenía 20 metros el palo, muy a proa. O sea que el triángulo de proa era muy chico. Esa noche, en el 36, hubo un temporal donde se salvó porque Jaime dejó el motor en marcha con 2 anclas, pero se estrellaron en la costa el Chajin y el Bonillón, que eran 2 barcos grandes, de turismo, ¿no? Pero grandes. Después del 36, yo estudiaba en Argentina, en un colegio inglés, y era un poco obligación hacer algún deporte o deporte. Con el rugby jugué en quinta, y el problema tenía que habían inventado que la pelota era ovalada. Entonces picaba para cualquier lado y en ese lado yo nunca estaba. Después probé con el tenis. Tenía una linda raqueta, las pelotas eran redondas, hasta ahí andábamos bien. Pero la red era muy alta. Y yo nunca entendí bien que la pelota tenía que estar del otro lado. Cosa que hizo que me borraran del equipo. Probé con, ¿cómo es que se llama? Las carreras. Y me anoté en la milla. Llegué cuando ya prácticamente habían cerrado el club, pero me dieron un premio de consolación que todavía lo tengo acá, que le pueden sacar una foto. Debe medir 3 centímetros, pero siempre fue un premio. Después me hice Boy Scout, pero hicimos una casa de madera, todo muy lindo. Pero para desgracia de varios, había un club de señoritas que existe todavía, se llama Northland, al cual iba Cintia, que yo no sabía cómo se llamaba ni quién era. El motivo de la visita al
digamos, club, la parte de deporte del colegio, no era tanto el deporte en sí, sino más bien el largo de la pollera de las alumnas. Eso me costó que me echaran de los Boy Scouts, que tampoco hubiera llegado nunca a ser capitán. De ahí, bueno, la vida nos lleva por muchos caminos, pero todo el año esperábamos a Punta del Este. Ya por el año 40, papá había alquilado una casa que se llama, porque está todavía, en la calle 11, que se llama Lolis, con Y. Yo tenía poco material disponible femenino. Y entonces le pregunté a la hija de unos americanos que siempre iban a Punta del Este, que trajera un poco de material apropiado. Trajo varias bombas, porque eran... Y una de ellas era Cintia. Ese verano yo estaba con otras ocupaciones, digamos. Pero cuando volví en enero por la facultad, claro, yo tenía 18 años, 17 años, y Cintia 18, era mayor que yo, pero yo era más serio, seguramente, cosa que no se cumplió. Y cuando volví, claro, en Buenos Aires, en medio no hay nadie. Y se me ocurrió llamar a esta gringa que tenía una buena carrocería y bueno, después nunca más nos separamos. Hasta hace muy poquito. Después del 40, papá compró en la 11 dos casas que eran de un escocés, Ben, que se llamaban Glasden y Scaraben. Eran dos iguales. Ahora se transformaron en restaurante. Me acuerdo que en la esquina enfrente, en la esquina después era el local del León Club, para ubicarle el lugar. Y cruzando la calle estaba la casa del gordo Iribarren, que era todo un personaje, un gran cocinero. Y la mujer era parienta del barón Voigt, que es el dueño del molino que está acá en Beverly Hills, donde fue Josefina Beca, estuvo el francés, como lo llamaba, cantante famoso. No, de los primeros, ¿cómo se llama? Ya me va a venir. Era artista de teatro y cantaba. En esa época papá compró acá, donde estamos ahora, eran 15 hectáreas. No había caminos. El paso de la cadena era de arena. Salía de Novillo Alegre, igual que ahora, pero era toda arena, hasta Aparicio Sarabia, que sigue el pavimento hasta Navarra, para un poco ubicar cómo estaba la zona. Al lado nuestro había y hay 14 hectáreas iguales, que papá la compró para un cordobés muy joven, se llamaba Jorge Bolini. Era un tipo que tenía un físico de Tarzán, inmenso. Se mató vino acá porque tenía un problema pulmonar. Y para entrar a la chacra o al lado,
se venía por el único camino que era Alonso Pérez, donde estaba la fábrica de baldosas. Y ahí, por un camino de arena, se entraba a cabo al vecino. Y pegado a él había 30 hectáreas, que hoy hay un proyecto de urbanización, que era de un inglés, el inglés Hope, que era amigo de papá. Pero en esta zona no había nada. Lo que sí había era un hervidero de pinos. El piso estaba cubierto de 20 o 30 centímetros de pinocha, en las cuales vivía una rana, que se llamaba el nombre técnico era la rana de Darwin, que era totalmente negra, con los sobacos con pintas rojas. Cuando se empezaron a sacar los pinos, cambió la acidez del piso. Y el pino necesita de un hongo, de una micoriza, para germinar en su medio. En cambio, progresó la acacia. Y la acacia crea un manto alcalino. Entonces el pino, antes caminábamos. Yo me acuerdo del chico que le decía a papá, no puedo caminar, estoy matando pinos. Bueno, ahí teníamos un cuidador que se llamaba Carmelo, un criollo muy especial. Y acá había unos cuantos frutales, un poco de verdura que hacía Carmelo, las mejores manzanas que he comido en mi vida, años después. Era una manzana verde que no era Granny Smith, era algo criollo, no sé. Pero había zorros, liebres, mano pelada, que es una especie de osito con manos peladas, malo como la suegra, digamos. Y cuéntame un poquito eso que me había contado en un momento antes de grabar, que tenía que ver con los lugares donde se estilaba salir, por ejemplo, que la fragata era para más grandes, que la única salida que había era el casino Nogaró. O sea, ¿cómo se No, había, digamos, la vida de los adolescentes, digamos, de 17, 18 años, había otro boliche que estaba de Gorlero, nada más que unos metros donde estaba la antigua tienda inglesa, a una cuadra del kiosco de Núñez. Y enfrente había un boliche que se llamaba El Canario. Y El Canario no tenía nada, porque iban todos los cuervos que se pueden imaginar. Y era de un inglés pícaro, borrachín, de unos, en aquella época, 40 y pico de años además. Pero el copetín terminaba temprano, porque después ya venía la pesada, donde no estábamos permitidos. Y sinceramente, y había otro boliche que era un mateló, se llamaba, el marinero, que venía a quedar de la antigua casa de Gorlero, sobre Gorlero, a una media cuadra que existe hoy. Hay una bajada que no está edificada, que debe estar a 2 cuadras de antes de llegar a la placita donde estaba el central. Bien. ¿Y cómo era el tema con las chicas? A las chicas había que llevarlas a la hora de la casa, las acompañaban. ¿Cómo era? ¿Cómo se manejaban los chicos jóvenes en esa época? Había mucho respeto por la mujer. El hombre, la juventud, digamos, cosa que yo nunca hice, iban a los prostíbulos de Maldonado.
a mí con papá hablábamos siempre muy abiertamente. Me habló del riesgo, la sífilis, la gonorrea, todas las enfermedades, el problema con las prostitutas y demás. Así que buscábamos en esa época otro material, perdónenme que diga material, que eran las empleadas o el personal de servicio, donde se sabía que, digamos, no había riesgo del contagio. Por lo tanto, la relación con las chicas no pasaba de un beso o por ahí. El homosexualismo era totalmente prohibido, hasta digamos penado con la indiferencia o la separación total, digamos. Evidentemente que del lesbianismo no teníamos ni la más remota idea, no se consideraba, digamos. Y bueno, era el baile, las chicas se cuidaban entre sí, pero siempre había alguna pequeña confabulación para que dos que salían con dos chicos, entre los cuales andaban bien, buscaran una excusa para... Siempre hay algún rincón de que la luz del sol o de la luna o un farol no llega. Pero de ahí no pasaba. ¿Y a qué se jugaba? Bueno, se jugaba un poco a las cartas o al dominó. Había una pieza que era generalmente de marfil, que era la pirinola. Desde luego que eso eran los días de lluvia con una gran excusa, con siempre alguna tía que no sé por qué, muchas de las tías tenían bigote. No un bigote masculino, sí, pero con lentes, un cuello alto. En fin, era una figura matriarcal importante y que hacía temblar. Y Arturo, si pasamos así un poco más en el tiempo y nos vamos a la época en donde usted ya se decidió quedarse acá, ¿cuándo decidió vivir en Punta del Este todo el tiempo? Bueno, yo ya no soy el que fui cuando yo era, ni lo voy a hacer después. En Argentina, papá se fue cuando tenía 18 años del Uruguay. Me quedaba chico. Hizo, bueno, un importante futuro, especialmente en el norte, con campos de monte y campos para hacienda. Yo seguí la carrera de agronomía y me empecé a ocupar de los campos de Argentina y mis hermanos de la parte de obraje, que era muy importante. Papá producía más del 20% de todos los durmientes que consumía el ferrocarril, en un campo que arrendaba un inglés en Salta, que eran un potrero, eran 70.000 hectáreas, con 2 estaciones de ferrocarril. El administrador era un noruego, que tenía uno se supone que era un ingeniero, el otro era el encargado de los fierros, y había 2 señoras que ambulaban que no se sabía bien qué misión cumplían, que eran noruegas.
yo me ocupaba del Chaco, es un cuento muy largo eso, porque no había nada. Papá trabajaba desde Resistencia hasta Santiago del Estero, hasta Quinilí prácticamente, que serían 600 kilómetros. Había gente ahí que le entregaba madera, durmientes o de la producción de él, que su primer campo se llamaba Aviateray o Aviateray, que quiere decir Monte Grande. En la aviatería estaba un hombre que me interesaría mencionar, lo que era el viejo Thomasé. Thomasé era un francés delgado que caminaba sobre dos manos toda la playa Mancha. Era increíble. Él era el administrador en Aviateray. Tuvo varios hijos. Uno de ellos fue acá aviador del ejército. Pero Luis era agrónomo. Es decir, fue a Jean-Blou en Bélgica. Papá le pagó los estudios. Se recibió con todos los honores. Fue honoris causa en Alemania. En Inglaterra trabajó con Hammond, que era un genetista famoso de esa época, y era especialista en ranas. Cuento esto porque es un hombre que se perdió, nadie lo recuerda, lógicamente. Lógicamente no. O sea, él era el administrador de allá, pero venía a Punta del Este todos los veranos. Venía acá, papá lo invitaba, y los cuentos de Luisito son para una sesión aparte, porque le cuento, al menos la mujer era una inglesa, tan olvidadiza como él. Y un día se bajaron de un tranvía en Montevideo y Luis le preguntó dónde estaba Luisito, que era el bebé. Se lo habían olvidado en el tranvía. Pero de eso hay 1000 cuentos. Y digo yo, o sea, ustedes Bueno, iban y venían. no. ¿En qué momento usted se queda a vivir acá todo el tiempo? A mí me trataron mal en la Argentina, porque fui la eminencia gris de 3 grupos de los más grandes que hubo ganaderos, con fábricas, etc. Por ejemplo, uno de los campos, los Guasunchos, era de un francés que había tenido 500.000 hectáreas. El departamento de Maldonado tiene 410.000, o sea, lo ubica. Perón lo expropia, Perón se acaba y yo lo empiezo a administrar con 150.000. Después compramos Bovril, que eran también, en una palabra, yo me ocupé de reorganizar muy cerca de las 800.000 hectáreas, con más de o cerca de 80 o 90.000 cabezas de ganado. En los 3 casos me echaron, porque la palabra coima conmigo no andaba. Y hubo negociados inmensos. Bueno, yo le dejé a mi hijo la mejor amistad que tuve, que era un inglés, bueno, había nacido en Uruguay, hijo de una de las firmas más grandes de la Argentina y en el mundo. Y yo compré un campito, 500 hectáreas en Pilar, al lado de Buenos Aires. Bueno, hicimos muchas cosas, pero llegó un momento en que Alejo, mi hijo mayor, están llamando. Los ¿cómo se llama? Los que pican la madera.
Los carpinteros tienen 3 horarios y uno es ahora. Ajá. Vienen a la mañana, al mediodía y cuando cae el sol. Cuando yo no voy, llaman. Llaman, sí, sí, sí. Después dicen que los pájaros no tienen, son tarados. Bueno, cosa pasa con todos los pájaros acá. Bueno, pero me fui del tema. Sí, en definitiva. Alejo quedó a cargo de lo que yo tenía en la Argentina y me vine al Uruguay, ¿Eso en qué año fue? mi hijo mayor. No, ¿en qué año fue que se vino para acá? Más o menos. 79. En el 79. Yo venía todos los años. Papá tenía casa en la calle, en la barra, así que andábamos todos los años. ¿Qué es lo que más ama, si tuviera que elegir así rápidamente una o dos cosas, de vivir en Punta del Este? Que fuera como era antes. Punta del Este ha perdido la personalidad. Desde luego que así hablamos los viejos, que no teníamos teléfono. ¿Para qué hablar de celular, televisión o cuentas por internet y demás? Maldonado era un pueblo cerrado, como era aquella época, en que mi abuela tenía la casa que después fue el boliche del Marco de los Reyes, en Solís, y no, en Florida y Sarandí. En esa esquina era la casa de mi bisabuela, que era Olivera. Y en el sótano había la boca de un túnel. Yo lo vi, no les cuento. Eso apuntaba directamente, teóricamente, a la iglesia. En el gobierno militar se rompió toda la plaza de Maldonado para buscar el túnel. Nunca se encontró. Y el cuento es que había otro túnel que iba al Molino Velázquez, lo cual es imposible porque es muy lejos. En esa época, digo, en la época que estamos hablando ahora, Maldonado, al caer de la tarde, el dueño de casa se ponía el pijama de salir y se sentaba en la vereda a ver cómo pasaban los carros, las visitas y demás. Y cuando venía algún auto o una cara ajena, se corría la mirilla y uno veía algunos ojitos que miraba a ver quién era aquello. Hoy no se puede andar en Punta del Este. Yo tengo que renovar mi registro mañana, justamente. Y uso los horarios donde hay menos tráfico, porque ya es un loquero. En Punta del Este, el que vive en la punta del todo tarda media hora en llegar ahí. Bueno, son los pequeños inconvenientes. Me gustaba en Punta del Este, donde había muchos árboles. Hoy hay más cemento. En la Playa Brava iban los locos ingleses. Y en La Mancha estaba aquel muelle con un bar redondo sobre el agua, que era el punto de reunión. Un temporal que nunca se repitió, donde el agua de la Brava cruzó a La Mancha, por donde está la Sociedad de Fomento. En fin, donde había tantas cosas que ya no hay más. Por ejemplo, el desarrollo del Littman, que fue muy discutido después porque no pagaba o no, hizo un Punta del Este único, chato, donde todas las casas eran iguales y todas distintas, como hizo Furmaski acá en el barrio Córdoba, que la casa es igual pero la dan vuelta. Inventó la
plataforma, que era una forma de construir, donde él hacía una platea y ahí ponía la casa. La platea es la pata del elefante o del camello. ¿Por qué tienen pata ancha? Para que no se hunda. Hoy las casas de Littmann no tienen una rajadura. Hizo un club de polo, hizo un hípico, hizo un club de golf, un sanatorio, el Cantegril. Y solamente hizo el Vanguardia cuando se aceptó el Península, porque estaban prohibidos. Pero ahí seguramente corrió agua debajo de la mesa y Littmann, que no era ni lerdo ni perezoso, dijo, bueno, si eso está permitido, e hizo el Vanguardia. Que en realidad es un edificio que no choca, muy bien administrado, todavía creo, muy bien organizado interiormente y demás. Pero cuando yo vine en el 79, ¿dónde iba a edificar? En Navarra se había vendido la Matucha, que era un rancho que papá había comprado por el año 38 con Onassis y Alberto Bodero, que era íntimo amigo de él. En esa época existía el viejo Pedemonte, que había inventado el guindado Pedemonte. Y no sé cómo fue a parar el viejo a Navarra, pero el hecho es que Pedemonte le mostró este terreno que eran 2.500 metros sobre el agua. Y Onassis o Alberto le dijo, che viejo, ¿por qué no compras esto? Papá pagó una fortuna, eran 2.500 metros, pagó 3.000 pesos. 3.000 pesos. Los últimos años de él los pasó en Navarra con mamá, los dos, y el otro habitante era un alemán que estaba al lado con su mujer. Papá era antinazi mortal, pero entre viejos se aflojaron las asperezas. Bueno, yo vine acá, no podía edificar en Navarra porque se había vendido en el año 74, cuando murió papá, en $75.000. Papá ya había comprado otros terrenos y los había vendido. Ese mismo terreno se vendió a $500.000 a los 2 años y medio. Entonces dije, bueno, yo tengo acá, habíamos distribuido entre los 3 hermanos, y mamá, lógico. A mí me tocó 20 y pico mil metros toda aquella manzana y 2 lotes acá. Acá había 2 paraísos que ahora son inmensos, que eran año 79. Entonces vine con Cintia en una casa rodante. Y ahí edificamos el primer chalet, que es el de la esquina, que es un quincho. Se terminó en el 80 y ahí apareció el Rodrigazo, que nos liquidó a muchos. Y en el 82 se declaró la guerra de las Malvinas. Mi hijo menor, Silvestre, había hecho la conscripción el año anterior y había salido como francotirador, porque tiraba muy bien.
lógicamente un francotirador sería buscado inmediatamente. Entonces Cintia ese mismo día se fue. Dijo, yo me voy, después a Buenos Aires. Bueno, yo arreglé un poco las cosas acá y me fui a Buenos Aires. Y viví hasta el 85. Yo tenía un departamento en mi oficina en planta baja. Ahí, a quienes yo había ayudado, como pasa en el ejército. Cuando el general se retira, es un portero. Y toda aquella gente dio vuelta a la cara. Entonces, bueno, me dediqué al campo, pero ya no era lo mismo. Los chicos estaban bien, yo tenía 3 hijos. Alejo se ocupaba del campo de Pilar y otros campos. Rodrigo estaba en una compañía también importante, cerealera. Y Silvestre era el patito feo. No terminó su carrera y lo traje al Uruguay. Acá edifiqué varias casas acá y en varios lugares. Me ocupé de 3 estancias y eso duró hasta el año 2000, sí, al cambio de siglo. Eran lindos campos en la zona del Sierra, en Pan de Azúcar, en Minas, en Aiguá. Y una cosa que me gustaría preguntarle, porque esto después lo tenemos que llevar a muy poco tiempo, yo lo mismo voy a guardar todo el material en crudo porque me interesa para después escribir en distintas cosas, pero para el evento lo tenemos que llevar a menos tiempo. Yo sé que usted tuvo muchas instancias distintas en su vida, pero siempre como que al día de hoy está en Punta y siempre volvió a Punta, ¿no? Con todos los temas que puede tener. Entonces, yo lo que pregunto es, si hoy estaría en Argentina o en otro lado y tuviera que volver a elegir, ¿volvería a elegir Punta del Este? Sin duda, porque este es un paraíso que reúne condiciones de clima, pero de condiciones humanas muy importantes. La gente de Maldonado, incluso en San Carlos, era gente de campo. Yo lucho, ahora he hablado con Cairo para tocar un tema de nuevo. En la época de mi abuela, que los Olivera, con Leonardo y toda la barra, tenían los campos de Pan de Azúcar y Tiriápolis y demás, existía, que está hoy, la Plaza de las Carretas, copada por el Club Burú. Esa plaza es plaza oficialmente, se la absorbió, digamos, el club. Hay una estatua. Y lo triste es que la mayoría de la gente de Montevideo no tiene idea de que eso era una plaza, que era la Plaza de las Carretas. Pero más allá de todo eso del pasado, al día de hoy, quiero que nos centremos porque a usted lo eligieron para hacerle un homenaje por los antiguos, como antiguo veraneante y antiguo residente, ¿no? O sea, la liga le eligió por eso. Entonces, un poco lo que me interesa rescatar es lo que me estaba diciendo de Punta del Este, que más allá de la historia, de las cosas que se puedan hacer, ¿qué es lo que a usted más le ama de vivir en Punta del Este y de haber venido tantos años y pasar momentos tan importantes de su vida aquí? Bueno, el homenaje es muy importante y lo cual estoy muy agradecido. Pero me hubiera gustado que yo hubiera hecho algo en Punta del Este como para merecer un homenaje y no solamente por haber durado.
Los viejos llega un momento que duramos y las ansias, sin perder la esperanza, porque la caja de Pandora, que estaba cargada de todos los males, en el fondo estaba la esperanza. Yo encontré la caja de Pandora en Punta del Este. Con la esperanza siempre discutimos de que si es el momento o no. Mi proyecto último de Punta del Este era, podríamos llamarlo el pueblo de los viejos. Yo tengo una experiencia, y la tengo que hacer larga porque ahí tienen la idea. Cuando nos mudamos de la casa que yo había nacido a mi segundo hogar paterno, era un barrio en Belgrano, cerca de la estación. Una casa enorme, con un jardín inmenso también, que estaba lleno de casas de ingleses. Un día se fue un inglés y entró una familia. Para hacerlo corto, en pocos años no quedaron ingleses y en cambio eran todos judíos. Era gente mayor de plata, que digamos los hijos los habían depositado en una casa para que vivieran tranquilos, no en una casa de salud. Los visitaban y bueno, se había hecho una comunidad de gente mayor que los venían a visitar. Yo me olvidé de eso. Cuando me puse más viejo y vi que el trato a los viejos no es siempre el mejor. A mí me indigna cuando voy a una oficina pública y veo las colas de un pobre viejo o vieja que no sabe a dónde mirar y le habla ligero y le piden 3 papeles y le dice comuníquese por bla 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 bla.com y se quedan con el com, porque el punto y el com, lo demás no. Dije, hay que hacer la ciudad de los viejos. De esto debe haber pasado por lo menos 10 años en que encontré lugares estupendos. Yo manejé mucho venta de campos y forestación, acá, en Maldonado, y en otras partes también. Pero nunca encontré el capital, porque se consideraba que era un mercado muy limitado. No es tal. El planteo mío, y no es invento mío, esto existe en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos, por todos lados. Un día se me ocurrió entrar en Internet. Digo, porque yo no soy arquitecto, aunque construía, pero... Y se me ha ocurrido, había visto en Brasil un abanico sobre el mar, no me acuerdo del lugar, que eran todos nichos, pero que todos tenían vista a la playa. Y dije, bueno, esto con un centro cívico, comunicado bajo techo, ¿para qué? Para que haya gente que lo use como hotel, con una salita más, etcétera, donde ese centro cívico tenga servicio de médico, ambulancia, todos los servicios necesarios, cine, internet, en fin, todo. Restaurante, y después unidades de 1, 2, 3, pero todo pequeño. Algunas no necesitaban cuidador porque para eso estaba el centro. Y digo, sí, pero yo tengo que ver planes en el mundo que están más en... Y entré y bueno, encontré en Alemania, Estados Unidos, por todos lados. Lo entusiasmé a un médico argentino
que era traumatólogo, nada que ver, quiso comprarme acá unos lotes para hacer un sanatorio de traumatología. Y que hoy se ha hecho una zona llena de clínicas y colegios. Cosa que volvemos un poco al medioevo, donde estaba la calle de los carpinteros, la calle de los zapateros, y eso es muy interesante, porque acá se centra para gente mayor, tiene todos los servicios y tiene un shopping. Bueno, pero ese plan, que era lo que yo hubiera querido desarrollar y merecer este homenaje que me dan, no va. No fue. No, bueno, eso no fue, pero apostó su vida acá. Bueno, así como para cerrar ya, como el broche, la frutilla de la torta, están caras. Están caras las frutillas. Sí, bastante. Pero, ¿qué es lo que le agradece o conserva en su corazón de Punta del Este? En este momento, en la actualidad, viendo en retrospectiva, 2, 3 cosas. Bueno, usted sabe que los viejos el futuro es el pasado, que ya no es. El presente es lo único que estamos obligados a vivir. El futuro no es. Pero considerando que si el pasado es mi futuro, yo no tengo más que agradecerle el cariño que me ofreció toda la gente a nivel de pueblo, hablo también, incluso a San Carlos, a Iguá, donde administré un campo varios años, y las autoridades tuve... Perdón, se me apagó de vuelta. ¿Se te apagó? Sí, dame un segundito. Perdón, ahí vamos. Hacemos un Estábamos hablando que... ¿Para qué es el cachetazo? El cachetazo es para como una después claqueta. sincronizar el audio de la cámara con el del micrófono porque se graban en aparatos distintos. Está clarísimo. Estábamos un poco en lo que rescataría o agradecería o más le conmueve en sí de Punta del Este al día de hoy en retrospectiva, ¿no? Me decía el cariño. Sí, yo recuerdo muy bien a toda esa gente del interior que siempre me llamaban por un argentino, porque el idioma mío es más argentino que uruguayo, digamos. Entonces, los dejaba pasar y como iba muchas veces a las casas de ellos de campaña, le contaba cuentos de antes. Y sobre todo los cuentos de los Olivera, que pueden llevar un libro. Varese, el escribano, me pidió y yo le hice toda la historia de los Olivera. Y lo publicó, creo que está en un libro sobre naufragios de la costa o algo así. Esa historia es muy interesante y espeluznante, porque a mi tatarabuelo y a toda la familia las mataron. La mató un negro, un sicario, y el hermano de él, Isidoro, lo agarraron al negro y lo ataron a 2 caballos. El resto se imagina. Después Entonces toda esa gente se compenetró de que yo no era un porteño y que además les estaba llevando una cantidad de técnicas al campo. Por ejemplo, yo les llevé a la gente del ministerio que les clasificara las majadas, los conecté, le hice un camino en la sierra
que me acuerdo me recibieron mal. Y digo, pero este camino a usted le trae que pueda llevar sus chicos al colegio y demás. Y bueno, pero en aquella época andábamos armados. Y yo tenía un camión, pero no era para usarlo, sino lo dejé en el auto y era un criollo que estaba mal, se sentía invadido. Esa gente, estamos hablando del año casi del 90. Algunos no habían ido nunca a Iguá. No puede ser, estábamos con un Punta del Este de lujo y a 80 kilómetros la gente vivía como hacía, no sé, 100 años. Todo eso me dio a mí un amor por la gente y la zona. De los gobiernos no interesa. Estamos para obedecer las leyes y no siempre. Antiguamente nunca las cumplía. Bueno, pero ahora, hoy, ¿es feliz en Punta del Este cuando de pronto los pájaros carpinteros lo llaman o cuando Fifi le pide hacer el paseo y estar acá? Es que todo eso que usted dice es lo que hace mi vida. No queda nadie de mi época. Yo perdí un hijo hace 3 años y ese es el peor castigo que puede tener un padre. Siempre está conmigo, lo festejamos el arbolito, que fue cuando ellos eran chicos, después hubo unos grandes, pero yo me quedé con este. Y bueno, en mi vida hoy es apreciar todo lo que hay alrededor. Estamos en un paraíso con menos árboles, mucha más gente. Ahí es donde... Bueno, pero centrémonos en el país. Sobre todo, es que los jóvenes de hoy desconocen Maldonado. No saben por qué se llama Maldonado. Es cómico, ¿no? Sí. Es triste. Yo tengo una sola nieta que nació en Uruguay, que hoy han puesto un boliche de comida mexicana que les va muy bien en Montevideo, porque ella vivió de cocinera en México y después en Dinamarca, donde aprendió lo que es disciplina, pero también donde se respeta al ser humano. Hoy que podemos discutir acá, pago luz, no hay luz. Pago agua, no hay agua. Están contaminados todos los lagos. Hay gente que se preocupa realmente de eso y eso es lo que me preocupa. Estamos rompiendo un paraíso con toda la contaminación. Yo cada vez que pongo un plástico en la bolsa de plásticos, porque tengo una bolsa de orgánicos y una de plásticos, ¿por qué no se obliga a eso? Sí, eso, yo también estoy en ese... La educación empieza por la obligación. El hombre es un mal bicho. Es el único ser humano, es el único ser vivo Que se destruye a sí que mismo. se destruye a sí mismo. Sí. Muchas gracias Arturo por habernos recibido y abrirnos un poquito, no solamente la puerta de su casa, sino también la puerta de su vida. No, mi puerta está abierta y si quieren un té, les traje unos sándwiches de queso. Uy, pero mirá qué rico. Buenísimo. Vamos a aceptarle entonces. Vamos a calentar el... Esperen, yo le saco el Ahí micrófono. va. Ah,